Gracias, presidente. Señora ministra, señores diputados, vamos a hacer un poco de historia, de memoria, que le gusta tanto. En 1983, con la Ley de Normalización Lingüística, se inició un proceso que ha desembocado en la inmersión en catalán y en la obligación de impartir en esta lengua todas las materias de los diferentes niveles educativos, una obligación establecida en la LOMLOE que eliminó el español como lengua vehicular. Después, la Administración catalana hizo caso omiso a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de esa región, que cifraba en un 25% las asignaturas que debían ser impartidas en español, con el silencio y la aprobación de su ministerio. Pero vamos más atrás. A finales de los 70, cuando se estimaba que un 60% de la población residente en Cataluña tenía como primera lengua el catalán, numerosos estudios publicados en esta autonomía señalaban la necesidad de escolarizar a los alumnos en su lengua materna. Estudios que recogían la Declaración de los Derechos del Niño o la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, así como diversas recomendaciones de la UNESCO. En el informe preliminar de la Generalidad sobre el estado de la lengua catalana en la enseñanza, encargado por el consejero de Cultura Joan Rigol en 1978, se afirma que el uso de la lengua materna implica mayor motivación y un 10% más de éxito en las pruebas sobre competencias básicas. Ese mismo año, Joaquín Arenas, pedagogo y uno de los padres de la inmersión lingüística, defendía el uso del catalán en un artículo publicado en el número 24 de la revista Perspectiva Escolar, indicando que el uso de la lengua materna es esencial para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños, y citaba estudios internacionales como, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de 1976, que en su artículo 3.2 decía: esta declaración considera que los derechos colectivos de los grupos lingüísticos, además de los establecidos son el derecho a la enseñanza en la propia lengua y cultura y, atención, el derecho a ser atendidos en su lengua por los organismos oficiales. Podría citar cientos de estudios que defienden estas tesis, no solo para la inmersión lingüística en catalán, también para el gallego, el euskera, así como las lenguas precolombinas. Pero, ¡oh maravilla!, si todos estos artículos, estudios y declaraciones de la UNESCO los aplicamos a los alumnos que tienen como lengua materna el español y que ahora son la mayoría de los alumnos catalanes, gallegos y vascos, resulta que ya no son operativos, ya no importa la lengua materna. Esos derechos que reivindicaba el separatismo para los que hablaban catalán 50 años después se le niegan a quienes hoy hablan español. Por lo visto, cuando la lengua materna es el catalán, la inmersión lingüística es beneficiosa. Pero si se trata del español, entonces reclamar esos derechos es una cosa muy fascista. ¿Por qué sucede esto? Si el uso de la lengua habitual en la enseñanza produce esos beneficios y es recomendada por sesudos estudios psicopedagógicos, ¿por qué motivo no se aplica cuando esa lengua materna es el español? Son preguntas retóricas, porque todos conocemos la respuesta. A los chantajistas del separatismo catalán, vasco y gallego les importan un pimiento los resultados académicos de los alumnos escolarizados en esas regiones. Se pasan por el forro las sentencias judiciales y la propia Constitución española que afirma la obligación de conocer el español, porque lo único que les mueve es la construcción de naciones fraccionarias rompiendo la nación canónica española. Y para este fin han contado con la colaboración del bipartidismo corrupto, tanto del PP como del PSOE. El Partido Popular, por ejemplo, ese que hablaba catalán en la intimidad y cedió las competencias de educación y que no recurrió la ley de 7 de enero de 1988 de política lingüística de la Generalidad, que promovía el uso preferente del catalán en la administración, educación, etc., a pesar de que el PP de Vidal Quadras votó en contra en la Asamblea de Cataluña y a pesar de que hubo un informe demoledor del Defensor del Pueblo. ¿Y qué hizo José María Aznar? Cortarle la cabeza a Vidal Quadras y pedirle al Defensor del Pueblo que no cuestionase esa ley. Y no digamos nada del PSOE, empeñado en destruir la unidad nacional con la colaboración de otras izquierdas antiespañolas.
Ambos partidos han preferido aferrarse al poder para seguir con sus corruptelas, pactando con los grupos separatistas y antiespañoles que defienden la inmersión como vía para la secesión antes que defender a su nación. El PSOE, al que deben ir pensando en cambiarle la D de español por la P de plurinacional o por otra P de la que entienden mucho el Tito Berni y el señor Ábalos, y la derechita estafadora del PP, que se guía por la demoscopia y no por los principios ni por la prudencia política, no les interesa la defensa de la lengua española, solo les interesa el poder. Un poder que les permite alimentar sus redes clientelares y tapar esa corrupción que de modo sistemático se arrojan unos a otros a la cara, cayendo, por cierto, en la falacia tu quoque, es decir, tú también. Una falacia que consiste en desviar una crítica o argumento señalando que el autor de dicha crítica también hace lo mismo en lugar de refutar el argumento. Con esta forma de razonar falaz, ustedes están reconociendo la corrupción de unos y de otros, porque cuando se acusan mutuamente es de las escasas ocasiones en donde tienen razón. En los últimos días se ha presentado el Plan por la Lengua, que prevé obligar a las empresas a atender en catalán en todo el territorio nacional, abriendo la puerta a que suceda lo mismo con el resto de lenguas cooficiales. Este plan ha contado con el aplauso del Partido Popular. Hemos escuchado a García Albiol en el Ayuntamiento de Barcelona. Y no nos extraña, en la pasada legislatura el PP de Galicia propuso la iniciativa de 21 días en gallego, es decir, sin español. Y también el Partido Popular ha sido responsable de las políticas delirantes en contra del español en Valencia y Baleares. Este plan se pasa por el arco del triunfo la Constitución del 78, que claramente indica que no se puede exigir a ningún español el uso de lengua distinta del español y que las lenguas regionales tienen su ámbito de aplicación en las autonomías donde hay una lengua cooficial. Resulta obvio que al separatismo y sus aliados del bipartidismo no les importa la degradación de la enseñanza que provoca el fracaso de los estudiantes en las pruebas de diagnóstico como PISA. Atención, Cataluña ha pasado de los 483 puntos en lectura en 2003 a 468 en 2022. Y el País Vasco ha pasado de 497 a 466. Pero la inmersión lingüística no acaba en lectoescritura. También en el ámbito de las matemáticas, Cataluña ha pasado de 494 puntos a 464 y el País Vasco de 502 a 482. Enhorabuena, señores socialistas y separatistas. Con la inmersión lingüística han conseguido situarse en el podio de los fracasados de las 3 peores regiones españolas, acompañando a Andalucía, en donde la pésima gestión de décadas del PSOE y la no menos pésima gestión de ese experto en protocolo mantiene a los alumnos andaluces en el fondo del pozo. No les importa añadir una dificultad en el aprendizaje de los alumnos que tienen al español como lengua habitual y que en Cataluña suelen pertenecer a la clase trabajadora. Todo les resbala porque de lo que se trata es de reivindicar hechos diferenciales sustentados sobre la existencia de lenguas cooficiales cuya finalidad es la ruptura de la unidad nacional. Un delirio identitario pegadizo. Ahora aparece por Asturias una izquierda extravagante que defiende la cooficialidad de un bable normalizado, académico, al que llaman asturiano y que no habla absolutamente nadie, que pulveriza la diversidad de los bables realmente existentes, como en su día se acabó con la diversidad de los diferentes dialectos del País Vasco y Navarra, unificados en 1968 en su euskera batúa, culminando un proceso que se inicia en 1963, nada menos. Un proceso que tuvo por actores principales al PNV, a la ETA y también a alguna sotana de esas que luego no querían dar el pésame a los asesinados por la ETA. También se apuntan a este delirio el extremeño y el dialecto aragonés del señor Puello, que tiene una depresión el pobre porque según él se le impidió expresarse en los años 90 en la fabla aragonesa. Como humorista no tiene precio y como pergeñador de falacias ad hominem tampoco. Resulta que si tienes 3 casas no puedes hablar de vivienda. Vaya hombre, pues él no puede hablar por tanto de los pobres porque gana 5.000 y pico euros todos los meses.
También los catalanistas de Compromís pretenden arruinar la lengua valenciana. No me mueva usted los bracitos, hombre. Más antigua que el catalán, segregándola de este. Ustedes, perdón, anegándola en este. Ustedes, los enemigos de España, son los verdaderos enemigos de la diversidad lingüística de España. Le pregunto, señora ministra, aunque haciendo anamnesis de pasadas intervenciones, no sé si me va a contestar, ¿cómo se puede justificar que el derecho de los alumnos a ser escolarizados y recibir sus clases de materias troncales en su lengua habitual, que al tiempo es la lengua oficial del Estado, sea cancelado en Cataluña, el País Vasco y Galicia? ¿Cómo puede usted justificar que el derecho que tienen los alumnos hispanohablantes de Castilla, Andalucía o Murcia no se cumpla en Cataluña? ¿Por qué un alumno que habla español no puede ser escolarizado en español en una parte de España? A ver si me lo puede usted explicar. La diversidad cultural y lingüística de España debe ser preservada, sin ninguna duda, pero todos ustedes deberían saber que esa diversidad es precisamente la razón de la unidad política. En sus falacias demagógicas que sueltan por aquí, nos acusan de reivindicar una España uniforme culturalmente y nada más alejado de la realidad que esta falacia. Volvamos a la lógica y a las falacias de la que ustedes parecen no tener mucha idea. La unidad de algo consigo mismo es una tautología, un enunciado trivialmente verdadero. La igualdad se predica siempre de las partes diferentes integradas en una totalidad. La unidad que nosotros reclamamos no implica la uniformidad, porque nos referimos a una unidad política que garantiza la igualdad en derechos, la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos españoles y no a una uniformidad cultural impuesta por el Estado. Solo Vox garantiza a las familias españolas la libertad de poder elegir la educación que quieren para sus hijos. Solo Vox acabará con el adoctrinamiento en la educación. Solo Vox está dispuesto a preservar las lenguas, termino, como una riqueza cultural de España, sin menospreciar ni acosar al español y sin utilizar esas lenguas como excusa para romper la unidad nacional o conseguir privilegios injustificables. Solo Vox garantiza que los alumnos españoles podrán estudiar español en España, una lengua universal hablada por 600 millones de personas y abierta a las artes, las ciencias y la filosofía, a la que usted y sus socios persiguen, denigran y acosan. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora ministra. Usted tiene dos problemas. El primero, que viene con la respuesta independientemente de lo que yo le diga. Le he dicho que la unidad se dice de la diversidad y que respetamos toda la diversidad que hay en España, y usted me sale por peteneras y habla de sueño profundo, de despertar de un sueño profundo. Mire, si alguien despertara de un sueño profundo en 50 años, lo que vería como extrañísimo es que un español no pueda estudiar en español en España. Eso sí que es una cosa verdaderamente curiosa. Y habla usted de que nosotros nos reducimos a 5 asuntos. Bueno, el primero de ellos, el de la inmigración, es el que más preocupa a los españoles. Un 80% defiende las tesis que nosotros defendemos aquí. Un 80%. Por eso muchos están cambiando el discurso. Habla que yo vivo en una realidad alternativa y odiar al diferente, que ya me lo dijo la otra vez. Pero bueno, salga usted de la demagogia ya de una puñetera vez. Conteste a las preguntas. Usted puede responder a la pregunta, que es muy sencilla, muy sencilla. ¿Por qué un español que tiene como lengua habitual el español no puede encontrar ni un solo colegio en Cataluña donde se le escolarice en español? ¿Cómo que no es verdad? Dígame uno. Ahora sube aquí y me dice uno en donde las asignaturas troncales se impartan en español. Dígame uno solo, dígamelo. Dice usted que las competencias lingüísticas son de las comunidades autónomas. Claro, si entre aquellos y ustedes se las han traspasado. Vaya una cosa, es que es increíble. ¿Qué clase de argumentación es esa? Y luego la alta inspección, mire usted, la alta inspección en Cataluña es un funcionario en un despacho, y los dictámenes que emite se los pasan ustedes por el arco del triunfo y los meten en un cajón. Entonces, ¿de qué me habla de la alta inspección si la han vaciado de competencias? Esto es increíble, lo suyo, de verdad, es que yo no lo puedo entender. Haga usted el favor de contestarme a las preguntas, por favor. Dígame usted
si es normal que en España, en ciertas comunidades autónomas, no se pueda estudiar en español, que es una cosa evidente. Dice que el español no corre peligro. Pues claro que no. ¿En qué momento he dicho yo que el español corra peligro? Si son 600 millones de personas, prácticamente, los que lo hablan en todo el mundo, claro que no corre peligro. Lo que corre peligro son los derechos de los españoles, que es una cosa muy diferente. Que yo no estoy hablando del español, nadie de mi partido tiene nada en contra de la diversidad cultural de España, pero si se lo he dicho en el discurso, nos encanta esa diversidad cultural, lingüística, gastronómica y de todo tipo. Claro, naturalmente, porque la unidad, le he dicho antes, y usted parece no haber escuchado, porque como viene ya con la repetición obsesiva de que si el delito de odio, de que si odiamos al diferente, etcétera, viene con esos mantras que repiten aquí cuando no tienen argumentos. Esta es la cuestión. Pero bien, le he dicho que la unidad de una cosa consigo misma es un absurdo lógico. Yo no puedo decir yo soy igual a mí mismo. La unidad se dice siempre de la diversidad, En fin, yo he estado muchos años dando clases de lógica, explicando lo que es una teoría holótica sobre los todos y las partes. La unidad es la relación que tienen las partes en un todo, partes que pueden ser semejantes o pueden ser absolutamente disimilares. Esta es la cuestión. La unidad se dice de la diversidad, pero la unidad que a la que nosotros apelamos es a la que está establecida en la Constitución. Es una unidad política, no una unidad cultural. ¿Lo entiende usted? Se lo vuelvo a explicar. Tiene usted que distinguir entre una nación cultural y una nación política. Nosotros no hablamos de naciones culturales, hablamos de naciones políticas. Reivindicamos naturalmente el uso del gallego, el uso del euskera y el uso de todas las lenguas. Y si me apuran hasta del panocho. Pero mire usted, es que no se trata de eso. No se trata de negar la diversidad. Se trata de hablar de la unidad política, de la igualdad de todos ante la ley. Y se lo he dicho y usted no me contesta. Si un murciano, si un extremeño, si un andaluz o un castellano tienen derecho, y está recogido, a que se le dé clases en su lengua particular, en su lengua habitual, ¿por qué ese derecho cesa si el murciano, el extremeño o el salmantino se van a vivir a Cataluña? ¿Me lo puede usted explicar? Porque la cosa es muy sencilla. Usted tiene que velar por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué no tienen derecho a recibir su enseñanza en español si el murciano o el extremeño se mudan a vivir a Baleares o a Cataluña o a Galicia? ¿Por qué no tienen? Bueno, en Baleares ya por fortuna, gracias a nosotros, la cosa va a cambiar. Mire, y luego ya viene la cosa de lo del blanco y negro. La España en blanco y negro y que queremos retroceder 50 años. Pues hombre, más quieren retroceder los separatistas que quieren volver al feudalismo. Más quieren retroceder ellos. Y eso del blanco y negro, pues mire, yo creo que a usted seguramente no le gusta el blanco y negro, pero le vendría muy bien, en vez de volver al blanco y negro, volver al cine mudo, para no decir tantas tonterías. Muchas gracias.